Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional que tiene como título general Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El título de la ponencia, Certificación de la Inteligencia Artificial para la Educación Tecnológica. Está con nosotros uno de los fundadores y creadores del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Por favor, maestro, puede dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos nuevamente. Justamente en la previa a la presentación estábamos trabajando sobre algo que todo el mundo está utilizando y que yo lo sigo considerando una herramienta. Ahora sí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, como Muy bien, muy bien, indicábamos, muy bien. eh, esto se ha internacionalizado con una normatividad a partir del año 2023. Está dentro de de los estándares internacionales y es el sistema de gestión de inteligencia artificial. Entonces, se ha producido una serie de procesos y eh, sugiero en este caso que este programa debe diseñarse para capacitar profesionales en la implementación y gestión responsable de sistemas de inteligencia artificial en el contexto de la educación tecnológica. Y también abarca la parte científica y todo eso porque necesitamos ya precisar datos y no estar escudriñando en protocolos de posiblemente será, se dará, no será, no estamos seguros de cómo reaccionará. En este caso, por eso es que lo veo en la parte tecnológica, porque la parte tecnológica es manejable respecto a la parte humana y el comportamiento humano y sobre todo en nuestro cuerpo humano tiene una deficiencia muy grande de caracteres respecto a cómo es que se encuentran nuestros órganos. Entonces, difícilmente, por ejemplo, ante una preocupación muy fuerte, podemos generarnos la destrucción de las células, comúnmente llamado cáncer, que se dice que no es hereditario, pero por eso es que ataco la parte tecnológica donde sí puedo identificar algún daño en el proceso, alguna deficiencia en el diseño y esto lo debe ofrecer de maneras presenciales, virtuales o mixtas, es lo que llamábamos híbridas, de que se asistía a la institución y luego se recibía la información eh, por una vía de correo, etcétera, ¿no? Entonces, y justamente es para proporcionar herramientas de acuerdo a esta norma y enfocado en la parte ética. Dentro de los valores éticos fundamentales del ser humano, esto es lo que cuenta bastante, ¿no? Y el uso seguro de esta información. Entonces, eh, son temas que ya conocemos, ¿no? La IA es una herramienta. Para mí no es otra cosa que una herramienta. Le dicen tecnología, pero hasta ahora no ha mostrado un hecho propio. Lo único que ha podido es tomar información de muchas situaciones, desarrollos tecnológicos, estudios e investigaciones y ha logrado generar como herramienta que es un programa, una tecnología, ¿no? Entonces, por eso este conjunto de tecnologías nos sirve para realizar generalmente tareas que asisten a la inteligencia humana. Entonces, no olvidemos que la inteligencia humana, a necesidad de la misma, genera esta parte y este proceso de herramienta inteligente, que se le llama artificial porque no está basada en hechos. A veces inventa o hace cosas que posiblemente trate de satisfacer nuestra pregunta y nuestros requerimientos y es lo que genera el sesgo. Entonces, este procesamiento de datos masivos se puede generar en ella y identificar patrones y correlaciones que en algunos casos son difíciles para los seres humanos de ser detectables. Entonces,
Ante esta situación, se sugiere, en mi experiencia como docente, que se debe mejorar la personalización del aprendizaje y la eficacia en los programas de formación. Eficacia viene de la parte eficaz, efectiva, relevante y eficiente. Entonces, eso es muy importante. Si no tenemos un ser humano con esas características, difícilmente vamos a poder lograr nuestros objetivos. La toma de decisiones son tareas automatizadas actualmente, pero necesitan y requieren de la capacidad de hacer predicciones. Eso está relacionado con el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, y dentro de esos tres protocolos está el mantenimiento de oportunidad, como por ejemplo, en el caso del ser humano, voy a tomar una ducha por el calor intenso, pero de pronto dentro de ese protocolo eh, encuentro que la barba me ha crecido. Entonces, si ya estoy en la ducha y solo he venido para la ducha, voy a aprovechar el momento para poder afeitarme o rasurarme, dependiendo de los instrumentos o herramientas que tenga. Entonces, eso es importante. Esta misma persona que va a ingresar a la ducha también ha podido anticipar este tipo de tiempo para, con el simple hecho de tocarse la barbilla, la cara y lograr señas de crecimiento de la barba o el vello. Entonces ya planifica y dice, me voy a duchar, pero primero me voy a afeitar, o me voy a afeitar y luego me voy a duchar, o me voy a duchar y luego me voy a afeitar. Entonces, justamente estos procesos son los que van a generar y ajustar un plan de estudio en consecuencia de esa situación. En los automóviles ya lo sabemos, ¿no? El cambio de aceite, solo voy para el cambio de aceite, pero lamentablemente he encontrado el sistema de frenos desgastado y lo tengo que cambiar. Mantenimiento de oportunidad, pero solo iba al mantenimiento preventivo, entonces una situación parecida. Entonces, estas aplicaciones están relacionadas con la educación técnica y automotriz. Entonces, algunas aplicaciones eh, van a estar incluidas y eso significa que esas aplicaciones puedan darse y generarse en simuladores de diagnóstico, lo que conocemos como equipos de escáner o de diagnóstico. Entonces, y este proceso se va a cargar en unas plataformas para que, de acuerdo a este tipo de información, podamos a tener programas que se adapten de acuerdo al rendimiento del estudiante. Esto no significa de que los técnicos y profesionales vayan a clasificarse de primera generación, de segunda generación o de primera clase o de segunda clase, sino simplemente con esto de los chatbots, necesariamente los voy a utilizar como una muleta que nos va a apoyar en esta parte de deficiencia del educando, como así se le llamaba antiguamente, para poder nivelar sus conocimientos de acuerdo al protocolo, no al otro compañero. Entonces, el otro compañero posiblemente ya se encuentre en otro nivel de conocimientos, pero tiene que actuar y seguir trabajando en el protocolo establecido para este programa. Entonces, se requiere de una gestión. Por eso aquí el ejemplo está clarísimo, mitad humano y mitad programa. Entonces, esta articulación nos va a generar una serie de informaciones que posiblemente podamos uh, identificar el sesgo en la evaluación. Entonces, hay que entrenar. Me refiero a que nuevamente vuelvo al sistema educativo de evaluación, y esto se realiza por medio de rúbricas, listas de cotejo, donde se procede a evaluar al estudiante cuando éste gestiona las herramientas, los equipos necesarios. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica, la persona encargada de la instrumentación para la intervención quirúrgica tiene un proceso. Este proceso va a ser el de seleccionar los instrumentos. Primero, el, eh, la pinza con la gasa, el yodo, los desinfectantes, qué sé yo, más las otras herramientas para corte, bisturí. eh, Tiene un proceso. Entonces,
Esto se llama gestión. Y esta gestión debe ser evaluada sin sesgo. Por ejemplo, para cambiar el neumático de un vehículo hay un proceso, gestionar qué herramientas necesito para cambiar el neumático. Una gata para levantar. Mentira, necesito poner o colocar un triángulo de seguridad para que la gente o los otros conductores se den cuenta de que voy a cambiar el neumático y no tengan una colisión con mi persona, algo así. Entonces, esto no solo afecta ese sesgo a los desfavorecidos, sino también impide que las instituciones reconozcan y aprovechen el talento real. Entonces, es importante que personas profesionales estén relacionadas con este aspecto. Hay que tener cuidado respecto a la falta de transparencia que genera y puede generar desconfianza. Entonces, por ejemplo, una mala calibración. Un ejemplo, vuelvo al neumático. El neumático debe llevar 30 libras por cada cuadrada de presión, pero de pronto si no tengo el equipo calibrador o medidor de la presión, voy a sumarle 40 libras o 50 libras, lo que puede generar y terminar en un accidente. Entonces, no hay lógica, porque la lógica en este caso de la persona que realiza el trabajo es de darle unos golpes a la llanta o al neumático y con estos golpes va a pretender determinar la presión que tiene el neumático de aire. De la misma manera, en la parte de la medicina tiene una protuberancia en la pierna una persona y el médico va a pensar que es un tumor. Entonces se requiere de un estudio de un instrumento que pueda ver y estudiar de qué se trata esa protuberancia. Es un golpe, entonces va a utilizar unos equipos especiales para poder saber diagnosticar cuál es el problema y esto también a veces nos lleva a decisiones incorrectas. Lo operan y simplemente era una contusión, entonces de eso se trata, ¿no? De justamente evitar estas cosas y el error masivo en el modelo de evaluación. Podemos generar muchas cosas pero no sabemos evaluar. Los protocolos de evaluación son importantes. En el caso de un conductor, cuando este señor conductor no gira correctamente o adecuadamente o de manera segura, no aplica técnicas de conducción defensiva, entonces va a tener una serie de errores como un accidente que hemos tenido esta semana en la ciudad capital. El conductor se distrae y genera más de 57 lesionados. Entonces, eso es lo que no se quiere y justamente está basado en que estos datos que se recolectan en la famosa Big Data, base de datos, tienen que ayudarnos para mejorar esta situación y así evitar dañar la reputación de la institución o ya sea de los profesionales, ¿no? Y violación de la privacidad. Eh, Estos datos personales, los de certificación, calificación de los estudiantes, debe ser mantenida en absoluta reserva. Significa de que solo una persona debe manejar esta información con fines de evaluación y procesos y protocolos y recomendaciones de mejoramiento de la persona. También existe la amenaza de la seguridad y esto está eh, ya hace más de 50 años en nuestro país que alguien realiza una denuncia y no sé cómo esta denuncia de una entidad policial es entregada a los periodistas que verdaderamente en algunos casos difaman la dignidad de las personas. Entonces, esto es una amenaza de seguridad y justamente los protocolos que se deben cumplir con esto es mantener la privacidad y como diría yo, el talento es amoral porque puede servir para hacer el bien o para hacer el mal y pueden hackear el sistema. Entonces, algo así relacionado con esto. Entonces, vamos a definir esta situación de el ISO y bueno, pues establece un marco internacional para gestionar sistemas de inteligencia artificial de manera responsable. Es una norma que orienta a las organizaciones sobre cómo gobernar sus sistemas de inteligencia artificial, mitigar riesgos relacionados eh, con este proceso, asegurar su uso ético de procesos críticos como la educación y la certificación y proveer una mejora continua en la gestión de estos sistemas. Así de simple, no hay más. De eso se preocupa
el ISO. Hay un ISO 39001 que es el de seguridad vial, entonces también está dentro de este protocolo. Entonces, esto está contenido dentro de un marco legal y lo deben contar eh, de una manera tal que las organizaciones puedan eh, tener conocimiento, como 10 el número total de cláusulas son 10 cláusulas relacionadas con la gestión y el contenido de las partes interesadas, eh, el liderazgo y la política internacional, una serie de aspectos como las cláusulas que regulan la planificación y soporte operacional, las dedicadas a la evaluación y el desempeño de la mejora continua y sobre todo el anexo que incluye controles específicos para la gestión y riesgos de la IA. Esto es importante y es una estructura que se debe cumplir. Las unidades de contexto, ahí viene el alcance de una situación que vamos a explicar, ¿no? Eh, últimamente se están generando, como hace muchos años, alianzas estratégicas. Marcas de vehículos o representantes de marcas de vehículos están entregando vehículos de su marca a instituciones educativas en el Perú y en el extranjero para que los alumnos ya salgan tecnificados en este producto. Y antiguamente cada marca de vehículo tenía su propia escuela. Aquí en el Perú han habido muchas escuelas de diferentes marcas. Entonces, dentro del contexto social y desarrollo, también se está viendo este tema. Y hay que identificar las partes interesadas, o sea, quienes están y desean estar comprometidos. Entonces, esta es una parte que trabaja directamente con la certificación. Si la persona no está certificada, entonces difícilmente va a poder ser aprobado por los estrictos controles y evaluaciones de la inteligencia artificial. Me refiero a los docentes, por ejemplo, que solo son licenciados, de pronto tienen alguna maestría, algún doctorado, pero no tienen el proceso de la práctica de el poder desarrollar un proyecto, ni el hecho de haber desarmado un motor, el proceso de haber realizado una fundición de algún equipo, de un instrumento, de haber creado alguna herramienta para poder explicar el proceso de la fundición de los metales, la aleación de los metales y una serie de situaciones. Entonces, en esta etapa los docentes deben ser fabricantes de tecnología con experiencia, que deben tener, como le decimos, conocimientos previos. Y estos son los reguladores y proveedores de tecnología en el futuro. Los alcances del AIMS. Bueno, ¿qué es un AIMS? Escrito AIM a veces por sigla correcta, es un sistema de gestión de inteligencia artificial definido por la norma ISO, IEC, ¿no? Comunidad Europea. En términos sencillos, es el conjunto organizado de políticas, objetivos, procesos, roles y controles que una organización establece para planificar, usar, desarrollar y supervisar sistemas de inteligencia artificial de forma responsable, ética, segura y transparente con mejora continua. Y el ISO, que protege, es el paraguas de esta situación, es la Organización Internacional de Normalización, ¿no? O la Organización Internacional de Estandarización, independiente totalmente, no depende de nadie. Y estas normas son para asegurar la calidad. Siempre he dicho calidad, hacer las cosas bien a la primera y sin errores. Seguridad no es opcional, no es a criterio y no es negociable. Y la eficiencia, lo que va a retirar el producto, lo va a producir. La eficiencia es eficaz, efectivo, relevante. Y esas tres palabras nos han dado un gran espectro para poder entender que estas normas ISO o los sistemas de normalización y estandarización internacional nos van a llegar a que esta situación se pueda ejecutar de una manera eficaz. Entonces, las políticas de la IA deben ser responsables, debe haber transparencia en los procesos, debe haber equidad y no discriminación,
En este caso es importante la equidad y la no discriminación. Tienen todos que tener acceso. En nuestro país, Perú, el hecho de no tener internet ya es una gran barrera que no se puede superar fácilmente y por eso es que no todos manejamos estas herramientas, ¿no? La seguridad de datos y sistemas, los famosos hackers, tienen que estar siempre tratando de hurgar esta información, lo que antiguamente conocíamos como espionaje industrial, ¿no? La supervisión humana es necesaria. Todas aquellas personas relacionadas con conocimientos vivenciales pueden ser supervisores. Aquellos que solo han visto la teoría y se han visto solo relacionados con algunos conocimientos a distancia o algunos conocimientos, como le llamamos, autogestionarios, que ellos mismos han adquirido por cuenta propia, y lo que antiguamente llamábamos los famosos autodidactas. Entonces son aquellos que posiblemente puedan aportar bastante y el compromiso con auditorías regulares significa de que sí debo estar predispuesto a el control y supervisión permanente y responsable. Entonces ya sabemos que es una IMI y tiene algunos roles eh, de responsabilidad, ¿no? Entonces necesitamos siempre un líder, ya no funcionan los gerentes, entonces este directivo, este líder, tiene que estar preparado para asignar recursos necesarios e implementar la operación y es el que tiene que llevar de la mano, apoyar, motivar, mostrar todo el sistema para que la gestión tenga éxito. Eso es importante. Algo más, sí, el responsable de la IA es la coordinación y la capacitación. Es un papel muy crítico. Entonces, esto no es negociable. Cualquier cosa que vea que esta situación se ha vuelto negociable, o sea, hablo del sesgo, entonces ya no se va a producir la capacitación responsable y personal de la gestión y del ciclo de vida. Aquí puede haber una gran falla y una gran descoordinación. Y este comité multidisciplinario, me refiero a que dentro de un consenso pueden y tienen la capacidad de aprobar sistemas, probar los riesgos, los incidentes. Un ejemplo, aquí he estado realizando un estudio de vehículos en Lima, Perú, y muchas de las marcas tienen serias deficiencias debido a que el protocolo de fabricación es plano. Me refiero a que solo han sido fabricadas, por decir, camionetas 4x4 para circular en caminos off-road o fuera de carretera, pero nuestra geografía nacional peruana es diversa. Zona de selva, mucha humedad, zona desértica, mucho polvo, mucha polución, tapa los filtros, zona altoandina, falta de oxígeno. Entonces, muy pocas camionetas que han podido ser probadas en el país con un protocolo estandarizado para este país han logrado tener éxito. Circulan a 4.000 metros de altura, frenan muy bien, son maniobrables y solo son tres marcas. Las demás también van a hacer el mismo trabajo, pero con una deficiencia de un 50%. La primera de un 30% y lo demás de un 50%. Por lo tanto, la vida útil es menor, los costos de reparación y mantenimiento son mayores y el riesgo de vida es preponderante para los ocupantes de las camionetas. Entonces hay un inventario y este es un sistema de gestión de inteligencia artificial en la educación automotriz en este caso y vamos a tratar de plantear que debe haber una mejora. eh, eh, el compromiso de los estudiantes es, en esta parte debo indicar de que
El compromiso más se da por lograr un resultado pecuniario. Me refiero a que solo quieren saber algo para poder ganar dinero. Entonces, esto puede ser repelido o puede ser controlado por alta criticidad en la evaluación y certificación. Me refiero a que aquel que no esté con los protocolos cumplidos, lamentablemente va a ser un trabajador de segunda línea o de tercera línea. Entonces difícilmente va a poder lograr el éxito. El éxito significa, damas y caballeros, que el trabajo realizado es de una manera eficaz, efectiva y relevante. Entonces, si no se han cumplido los protocolos y no se han aplicado los estándares recomendados por el fabricante, entonces no se ha cumplido el trabajo de manera segura. Entonces, y de eso viene la evaluación de riesgos, que es una matriz que hemos formado y hay que ir calificándola y arreglándola y mejorándola de a pocos para que esto no suceda. Entonces, por ejemplo, en el impacto de los derechos y libertades, eh, esto puede afectar las oportunidades educativas en los estudiantes y si existe el riesgo de discriminación o violación de privacidad, obviamente hay que evaluar las decisiones que toma la inteligencia artificial que pueden perjudicar a ciertos grupos. Por ejemplo, hay una ley que dice que los obstetras tienen el mismo nivel que los ginecólogos y eso es totalmente falso. Y se han ido hasta el Congreso de la República y han logrado que en el papel se les diga también médicos, pero a la hora de los hechos, cuando se requiere una intervención quirúrgica, no lo pueden hacer. Entonces, eso es un impacto en los derechos y libertades. Otros que son mecánicos antiguamente ahora son mecatrónicos porque están en posibilidad de trabajar la parte tecnológica mecánica del vehículo y la parte electrónica. Significa que pueden diagnosticar electrónicamente el vehículo y reparar por medio de la parte mecánica de sus manos y con las herramientas suficientes y necesarias. De igual manera, en la parte de la elaboración de textos, se refiere a que algunas veces o en la mayoría de veces copiamos sistemas educativos de otros países y se van adecuando a las necesidades y requerimientos de nuestro país. Es como esta inteligencia artificial, por ejemplo. Usted solicita una información como la que yo he solicitado, pero me la entrega en inglés traducido al español y no la puede humanizar. Tengo que utilizar otra herramienta que se llama Copilot o Copiloto para que pueda humanizar de acuerdo al APA 7 la presentación. Entonces, es un sistema que lamentablemente, aún así, a pesar de que está ya con normativas, atenta contra los derechos y la libertad de la persona que la va a utilizar como herramienta. Es importante que esto sea seguro y sea robusto porque implica evaluar la vulnerabilidad y evitar ataques externos y su capacidad para funcionar correctamente. Entonces, debe ser un programa que pueda resistir todas las situaciones posibles. Y es importante la transparencia. ¿Por qué realizamos estas cosas? ¿De qué manera y de qué forma? Eso es importante. Los sesgos, como dije, eh, son para favorecer o parchar algo que no se realizó de manera objetiva, que no se cumplieron los protocolos y que lamentablemente se tiene que entregar el trabajo. Un ejemplo, se fabrica un vehículo, se entrega al mercado, pero la bolsa de aire ha sido defectuosa, se han realizado una serie de pruebas y se ha detectado que tenía un defecto. Pero el fabricante va a lanzar el vehículo al mercado porque ya tiene fechas determinadas. Entonces, recurre a esto
¿Y cómo lo soluciona? ¿Va a hacer un recall o un llamado después de que el vehículo ya se encuentre circulando a nivel nacional mundial y los concesionarios o representantes de marca van a llamar a estos por medio de avisos, publicaciones, para que puedan recurrir, ingresar al taller y se le cambie la bolsa de aire? Obviamente esto el cliente lo va a ver como un alivio, un aporte para su seguridad, pero eso es falso. Quien los ha puesto en riesgo y contra su vida es el fabricante por un mal proceso y justamente por este sesgo que ha favorecido al fabricante, más no al comprador del vehículo. Y este ciclo de vida de la IA es importante porque vamos a ver desde su concepción hasta su desmantelamiento, y esto hay que tener mucho cuidado. Son procesos que se realizan y que al final de realizado este programa, este diseño, tengo que destruirlo. Entonces, identifico usuarios afectados y análisis de riesgos iniciales. ¿Qué puede suceder? De allí, desarrollo, entrenamiento de modelos propios, adquisición de soluciones a terceros, asegurando calidad y seguridad. Algo más, por supuesto, pruebas. Tengo que verificar que este producto se encuentre en condiciones de operar sin problema alguno. En esta parte de pruebas también viene el sesgo nuevamente de que este producto que he fabricado, que he entregado, que he diseñado y que finalmente se ha llevado a la prueba, tiene una vida útil de 2 años o 1 año o 3 meses, dependiendo de. Entonces, si se certifica que dura 1 año o 1 año y medio, supera la fase del año de garantía que se le ha otorgado al producto y va a tener una gran, eh, eh, un gran desplazamiento en el mercado y una gran garantía porque está durando más de lo que normalmente se había establecido para este producto, ¿no? Entonces, el despliegue, necesariamente tenemos que lo que hemos hecho tan rápidamente, hacerle o realizar un seguimiento. Este seguimiento nos va a dar información relevante para poder utilizar la misma en el siguiente diseño, porque no olvidemos que la mayoría de piezas se fabrican con un solo molde y va a depender del tipo de uso para que las aleaciones sean diferentes. Por ejemplo, veamos el pan se fabrica para el día de hoy o se prepara y para el día de mañana. Existe otro tipo de pan que tiene conservantes y va a durar o tiene un tiempo de vida útil para hacer un elemento que se pueda ingerir hasta una semana. De allí se debe tirar el producto, desechar el producto, pero viene la otra parte, ¿no? De esta fase de implementación, de que este pan lo llevan nuevamente y lo generan o lo regeneran o es regenerativo y lo hacen tostadas, al igual que el yogur y una serie de productos y al igual que los vehículos. La operación debe monitorearse de la misma manera que el sistema debe monitorearse y debo saber qué está sucediendo para, de acuerdo a eso, mejorar mis procesos y mis protocolos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, y también el de oportunidad. Finalmente, una vez que he terminado con este diseño, he logrado la información, el recall, la retroalimentación, todo esto, me debo deshacer de este proyecto y de este producto. Debo diseñar algo nuevo, al igual que el sistema educativo. Si voy a educar a esta persona o a este técnico para un modelo determinado de vehículo, al próximo año ya se está cambiando de modelo. Entonces tengo que borrarle en el nuevo alumno el cerebro, los conocimientos previos y darle nueva información para mejorar. Algo así, ¿no? Entonces, y esto es un procedimiento y un proceso estructurado para evaluar y aprobar la implementación de sistemas en la educación. Hay protocolos y eso nos va a permitir saber que tengo que identificar el caso del uso y el docente tiene que estar preparado para esto. Simple, no hay más. Si no tiene preparación,
tenemos un problema. Hay un formulario de solicitud que nos detalla, ¿no? eh, los aspectos relevantes que pueda asumir para poder tener éxito en este trabajo. También la revisión es importante porque eh, va a tratar de estandarizar las políticas de la organización y el comité va a poder aprobar este tipo de estudios. También este comité de IA va a tener reuniones para poder seguir considerando si estas alternativas planteadas o decisiones tomadas pueden seguir funcionando a través del tiempo para el cual se ha programado este sistema educativo, este producto o un sistema de intervención quirúrgica determinado o especificado. Entonces, estas decisiones son estrictamente responsabilidad del comité y puede también aprobarlas como rechazarlas, ¿no? Y este procedimiento de gestión de incidentes, atentos, es importante, ¿no? Detección y reporte, o sea, sí o sí debo reportar. Incidente, no ha sido accidente, incidente, algo no deseado, no programado, eso es un incidente, que no genera una situación legal y jurídica fuerte, pero sí genera muchos gastos en reinvestigar, en reparar el problema que no pude haber visto en el modelo o en el diseño, ya sea en el sistema educativo o en la fabricación de cualquier producto. Registro y clasificación, y esto hay que tomarlo muy en serio porque simplemente esto nos va a ayudar. eh, Cuán crítica es la parte del incidente, alto, medio, bajo, y dependiendo de esto posiblemente se pueda detener la fabricación de un vehículo, se pueda detener el dictado de clases porque la información siguiente a darse va a interrumpir el proceso de formación del estudiante o del educando o del técnico, y esto va a afectar grandemente en la calidad y en la seguridad del producto. Por eso es importante. Si no tengo un registro, ¿cómo lo voy a hacer? Esto sí lo conocemos, el análisis de causa raíz. ¿Por qué ocurrió? Y involucra a todos nosotros para revisar el contexto, el entorno y así poder evitar que esta situación se salga de control y sigamos teniendo éxito. Y hay que corregirlo. Lamentablemente, esta parte es la que más costo tiene, porque posiblemente volvamos a rediseñar. Por eso, en algunos casos, el producto se prueba un año y últimamente con inteligencia artificial son los simuladores los que determinan la duración, durabilidad, tiempo de vida, uso del producto que se está entregando. Entonces, hay una discordancia, o existe una discordancia entre lo que el módulo me dice y lo que el producto presenta después de haber sido sometido a pruebas rigurosas para poder determinar su durabilidad y su calidad. Entonces, como decía, va a haber una comunicación a las personas afectadas, a los proveedores afectados, va a haber recall, que es un rellamado para poder eh, resarcir el mal diseño. Y también en el caso de la educación se va a informar a los estudiantes que ese módulo no se va a llevar a cabo mientras no se estandaricen los protocolos de seguridad para continuar con la programación. Y es el docente junto con este grupo de profesionales que va a decidir qué va a hacer. Y esto se le llama transparencia porque van a tomar acciones correctivas. Finalmente, la parte afectada va a generar
y va a tener una desconfianza tremenda. ¿Por qué me matriculé aquí? ¿Por qué compré este vehículo que no me sirve? ¿O por qué he comprado un producto que lamentablemente no tiene la durabilidad que ofrecieron y de la que yo estaba esperando? Entonces, eh, tenemos que ver las métricas, hacer las mediciones correspondientes, en cuánto tiempo cerrar, el porcentaje de aprobados y de rechazados, y qué hago con esos rechazados. Como hablaba del proceso del pan, entonces ya no se vende y se hace tostadas, ¿no? En el proceso de los vehículos se hace el famoso recall, ¿no? Entonces se hace un llamado al taller, y en el proceso del estudiante se le genera un módulo de refrescamiento, lo que llamamos en alemán el Refrescherungskurs, ¿no? Entonces, o una retroalimentación, ¿no? Entonces, esta situación va a evitar de que estos rechazados no corten sus esperanzas y tengan mayor probabilidad de tener un estándar. Entonces, las reclamaciones también van a ser importantes para que la inteligencia artificial, dependiendo de dónde es utilizada, pueda satisfacer los requerimientos y necesidades que según el programa se deben cumplir para tener estudiantes y profesionales de mejor calidad. Y va a haber una disparidad, la falta de equidad. Entonces, esto está relacionado ya no con la inteligencia artificial, sino está relacionado estrictamente con nuestro comportamiento, cómo es que nosotros tenemos un carácter un poco difícil, tenemos una óptica diferente de observar las cosas, y nuestro comportamiento no va a ser el adecuado para tener el éxito. Entonces, por eso es que no voy a estar de acuerdo con la otra persona, a pesar de haber tenido una formación equitativa, pero no voy a estar de acuerdo con él, porque posiblemente yo tenga un sistema que evite ajustar un tornillo o que evite un proceso y pueda mejorar el tiempo de producción y pueda reducir costos. Entonces, estos problemas se van a dar, y este tipo de situaciones se conversan y se tienen que llevar a buen puerto para mejorar la calidad. Importante la precisión, que también va en desmedro, porque los estudiantes en la parte psicológica, y justamente estamos acompañados de un psicólogo, y el rendimiento no va a ser el mismo mientras tenga problemas. Entonces, y difícilmente voy a tener una equidad de comportamiento y de sentimientos en una institución mientras no tenga equilibrada la motivación. Y eso es relevante porque necesitamos que todo este programa se realice con éxito. Entonces, estas son las deficiencias que posiblemente podamos tener dependiendo del entorno social donde viva, dependiendo del entorno laboral donde me dirija, y dependiendo de dónde voy a tener más motivación, si va a ser, a ver, me han hecho acordar de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca. La intrínseca es aquella que está generada por el talento que tengo como ser humano, que es una situación divina y que he podido desarrollar en forma positiva y me da mucha felicidad y alegría. La extrínseca es aquella que, motivada por algo material, me vea realizando trabajos que posiblemente logren la calidad que se me solicita, pero no la satisfacción respecto a la motivación intrínseca. La felicidad no se compra. La satisfacción sí, paralela, pero relativa respecto a estos dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca, ¿no? Y bueno, todos los formados con la inteligencia artificial deben ser totalmente responsables. Debo de tener un 100% de éxito. Y lo que hablábamos mucho tiempo es el efecto de la contaminación, cuando ya
otras personas con mayor experiencia, mayor camino en esta situación, contamina a los nuevos educandos, estudiantes, técnicos, profesionales, fabricantes de herramientas, conductores, y va, en vez de mantener o mejorar este 100%, comienzan a, por ejemplo, un conductor robarse la curva, pasarse el semáforo en rojo, y su 100% ya está disminuyendo, ya no tiene la calidad de conductor, al igual que el mecánico debió ajustar correctamente eh, una tuerca con un torque de 80 o 60 libras, y ya no va a ser así. Entonces, para este caso, documentado y aprobado, tengo que certificar, tengo que ver de que el técnico profesional o el producto tenga una certificación. Muchos años nos han hecho la trampa los famosos exportadores de productos, que para hacernos creer que el producto haya sido fabricado en Europa, tiraban de los barcos desde China hasta Europa, recibían el sello de Europa o de la Comunidad Europea y recién bajaban a Sudamérica con los barcos. Entonces el producto costaba más porque el viaje era muy largo, mucho consumo de petróleo, mayor contaminación ambiental. Entonces nos hacían creer que verdaderamente era un producto europeo, pero lamentablemente no ha sido así. Y cada año es necesario realizar auditorías internas. Es importante para ver cuánto estamos avanzando, de qué manera y de qué forma. Esas son las métricas y cuadro de mando del AIMS. Ya sabemos que es una AIMS. Entonces, estas auditorías internas están relacionadas con la preparación, con la ejecución y el cierre. Y esto es importante porque si no planifico, entonces no vamos a estar trabajando dentro de los estándares preparados para este tipo de trabajo. Entonces debo también eh, recolectar evidencia, esto es importante, y documentarla, porque esta información va a ser llevada, en el caso de la inteligencia artificial, a la gran base de datos, y el machine learning, la máquina del aprendizaje, va a proporcionarnos mejores resultados. Pero una cosa sí les digo, si no tengo bien alimentada la inteligencia artificial o no tengo una buena base de datos, obviamente no voy a tener éxito en esa situación. Finalmente, el cierre, eh, esto significa que ya hemos logrado los objetivos y se ha logrado, de acuerdo a un cronograma, diferentes situaciones, y se han corregido las partes que lamentablemente no tuvieron éxito en el proceso de formación, de fabricación, de prueba, etcétera, de lo que fuere. Entonces, eso es el ISO, y también tiene un proceso de certificación. Si estas etapas no se cumplen, lamentablemente no voy a poder tener éxito. Y esto se refiere al diagnóstico. Eh, Hay que identificar los problemas, le llamamos brechas, que no estén adecuadas al ISO 42001, y esto nos ayuda a prepararnos mejor, perdón, para la etapa de auditoría y mejoramiento del producto. De la misma manera, las políticas. Esto es importante dependiendo de hacia dónde voy a llevar el producto. Por ejemplo, les explicaba, los alumnos han recibido una donación de vehículos de una marca determinada para prepararse, capacitarse en esta marca. Muy bien. Entonces, pero esos vehículos van a cambiar de modelo, por lo tanto, ellos van a quedar obsoletos. No, hay un proceso, un protocolo para que puedan actualizarse. De la misma manera, va a existir algunas herramientas, algunos equipos que ya no se van a utilizar, entre comillas, pero estos vehículos de generación antigua van a requerir de instrumentos y de equipos para poder seguir siendo o mantener su seguridad en el proceso de desplazamiento de un lugar a otro. Entonces, en estos procesos, de acuerdo a la experiencia, la certificación y la auditoría van a ser mucho más estrictos.
Y, por ejemplo, estos autos de colección requieren una revisión mucho más exhaustiva y crítica de este proceso. Me refiero a los euros 1, 2, 3, 4, 5, 6 respecto a la contaminación ambiental. Entonces, una serie de factores, ¿no? Y auditoría de sitio que obviamente nos va a permitir verificar en los documentos guardados para estos fines de determinar y certificar de que sí, la persona instruida, capacitada, que el producto realizado fue de acuerdo a los protocolos o fabricado de acuerdo a los protocolos exigidos en ese entonces por la norma de seguridad y los estándares de calidad para esos fines. Cuando ya he logrado completar todo esto, entonces, y si ha sido satisfactorio, se me otorga una certificación. Entonces, aquí difícilmente logramos certificaciones. Existen certificaciones, las, las que lamentablemente son las mejores, son las extranjeras, porque los protocolos son mucho más exigentes, pero sí, yo no estoy de acuerdo con algunas certificaciones extranjeras, toda vez de que nuestra realidad nacional, Perú, es diferente y tendría que realizarse unos protocolos para poder articular nuestra realidad nacional con los estándares internacionales. Y lamentablemente actualmente superamos nosotros certificaciones internacionales a requerimientos de otros países. Por ejemplo, en la exportación de naranjas, si esta naranja no tiene un diámetro y un peso determinado, no puede ser exportada. Y si la llevan a la fuerza en el contenedor, va a ser rechazada en el proceso y la persona que exportó, no considerando los protocolos y estándares solicitados por la Comunidad Europea, lo van a multar y le van a desechar el producto, algo así. Entonces, por eso es que esta situación se está presentando para mejorar nuestro proceso de certificación. Entonces, este es un roadmap que es como una hoja de guía para la implementación y yo pienso que esto se puede realizar de acuerdo a lo que he podido investigar entre 6 a 12 meses, ¿no? Para poder implementar un plan estratégico, ¿no? Entonces, la preparación, designar un responsable que dirige el proceso, una persona que sí conozca verdaderamente, ¿no? Entonces, requerimos de eso. ¿Qué más? La fase del análisis, ¿no? Cómo identificar lo que posiblemente pueda dañarse o lo que posiblemente no haya sido bien diseñado para que no se generen brechas. Y estas brechas o estas fracturas no van a ser sólidas la formación o la fabricación de cualquier producto. Entre los meses 3 y 4 es finalizar la política de la inteligencia artificial y documentar procedimientos claves, por ejemplo, una prueba, un manejo, algo que nos permita determinar que sí verdaderamente se aplica y se cumple el proceso. Del 4 al séptimo mes, el personal debe ser capacitado y este comité de aprobación tiene que ver los casos. Y si este diseño o si este proceso da resultados, va a ser aprobado. La consolidación es que ya la auditoría interna valida la documentación y también referida a la transparencia con la que se ha realizado y se ha sincerado algunas fallas o deficiencias del diseño en el producto o en el sistema de formación educativa, tomará las acciones correctivas también como validadas para seguir con el proceso. Finalmente, la certificación que va a contactar al organismo certificador y someterse al proceso de auditoría final. Si aprobamos todo esto, obviamente estamos capacitados para realizar un trabajo de calidad y de manera y de forma segura. Finalmente, los beneficios, y ya con esto terminamos, nos ofrece múltiples beneficios, sobre todo en las instituciones educativas, que es lo que más está siendo solicitada por estudiantes y familias para mejorar la confianza. Si yo tengo un producto que no me da y no me genera confianza, lamentablemente no lo voy a consumir. Entonces, tengo que garantizar
una mayor eficiencia operacional, además de facilitar el cumplimiento de las regulaciones futuras y promover una cultura de mejora continua y gestión de sistemas de inteligencia artificial. Le llamamos versatilidad cuando mi producto puede trabajar, puede utilizarse en diferentes medios, en diferentes mercados, en diferentes continentes. A eso le llamamos versatilidad. Ahora va a depender de los estándares de los países para aceptar nuestro producto. Entonces ahí viene la versatilidad, que un fabricante pueda fabricar, valga redundancia, un auto para Inglaterra con el timón a la derecha y el mismo modelo lo puedan vender en Sudamérica con el timón al lado izquierdo. Es el mismo modelo, solo que ha cambiado de acuerdo a la normativa del reglamento de tránsito del país y de circulación el producto. Me refiero a eso. Entonces, los costos posiblemente sean adicionales, pero vamos a tener un mismo diseño con diferente característica de operación. Conclusión y próximos pasos. Esto nos va a ayudar a que eh, innovemos permanente y constantemente. Y la inteligencia artificial va a ser un marco robusto para gestionar los riesgos y asegurar la transparencia en los procesos educativos de formación y de fabricación. Es fundamental que las instituciones se comprometan a identificar y mitigar riesgos desde el inicio para no tener esos problemas de paralizar la producción, de paralizar la educación y generar dudas en vez de confianza y de satisfacción. Hay que promover un uso ético y seguro de la inteligencia artificial en la educación. En los primeros pasos incluyen asegurar el patrocinio de la dirección, designar un responsable del AIMS y comentar o comenzar a documentar el contexto y los sistemas de IA actuales. ¿Por qué no solicita documentar? Porque la IA va, o la inteligencia artificial con esta documentación va a poder ser ingresada a la Big Data o a la gran base de datos y después eh, en el proceso del diseño siguiente ya estas brechas van a ser cerradas porque la inteligencia artificial tiene información de que este producto o este proceso no fue realizado de manera adecuada. Y eso es que también nos piden esta situación. Si nosotros no quisiéramos apoyar el sistema, no realizaríamos la documentación respectiva y menos aún la entregaríamos. Entonces las fallas seguirían permaneciendo o serían permanentes y nos generarían un gran problema. Entonces, de esto trata la ISO o el ISO 42001 de gestionar la inteligencia artificial. Obviamente, eh, esta normatividad no puede ser vulnerada. O sea, donde un proceso falle o falte o no haya sido tomado en consideración, entonces no se va a certificar. Posiblemente viene aquí la otra parte que no está considerada dentro de esta normatividad, que es la parte del talento amoral, de que va a tratar de saltarse estas normatividades. Sí, lo va a lograr con mucho menor tiempo y mayor efectividad, pero no va a tener una certificación. Difícilmente va a poder eh, tener éxito. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda al respecto. Si tienen la oportunidad Muchas de... gracias, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, a esta maravillosa presentación. Los que nos están acompañando en el Zoom en vivo, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo por el servicio del chat o pueden hacer a través del micrófono, por favor. Maestro Alberto, una pregunta, por favor. Adelante, Ariel. ¿Y estos estándares de calidad, qué tanto requieren que nosotros nos adecuemos, los tecnólogos, las instituciones educativas, los institutos, las universidades, de la mano con sus capital humano, sus recursos humanos? ¿Qué es lo que se requiere,
en tal caso, maestro, por favor? Gracias por la pregunta, Daniel. Eh, Vayamos por partes. En la década del 70, Sistema Educativo Nacional, Departamento de Psicopedagogía. Entonces, al alumno se le trataba de una manera tal de que se le equilibraba para que la enseñanza fuera efectiva con él. Entonces, actualmente, como han podido observar, eh, no ha habido una parte psicológica o de psicopedagogía. No ha habido y no existe un departamento que posiblemente en un diseño estructural podamos elaborarlo. Pero de lo que se trata es de que se ha relacionado tan fuertemente la inteligencia artificial con la tecnología que están omitiendo ciertas cosas. Entonces, desde un inicio yo digo, la inteligencia artificial no es tecnología, es herramienta. Entonces, ahí viene el proceso como le decimos en el argot de la peruano culinario, el maridaje, la articulación de esta situación, estado emocional, ser humano, inteligencia artificial, es un proceso. Yo puedo ser muy brillante en la parte tecnológica, pero si psicológicamente estoy derrumbado, entonces no voy a tener el éxito que espero en la parte tecnológica porque hay algo que es muy importante, que es esta gran sombra, es esta gran cierne que en algún día me va a traicionar, porque no he podido controlar la parte emocional. La inteligencia artificial hasta ahora no puede controlar la parte emocional. Por eso es que nos dice y nos solicita, oye, entrégame los informes, entrégame tu programa para yo poder evaluar. Pero como habrán podido observar en este ISO, son situaciones de calidad que finalmente hay que cumplir y que tenemos la parte educativa, por ejemplo, hay que articularla con una estandarización, una normalización, que pues, es muy difícil del comportamiento humano. Si no vemos esa parte, entonces posiblemente el sesgo se va a manifestar de manera abrumadora respecto al cumplimiento de los estándares del ISO 42001. Muchas gracias, maestro. Si alguien desea formular una pregunta, por favor, una consulta. Sí, buenas noches, ingeniero, buenas noches, Daniel, Buenas noches. buenas noches a la sala. Eh, ya que estamos hablando del ISO 42001, eh, también se está mencionando sobre el tema de la calidad. ¿Está vinculado al ISO 9001 que pertenece a los estándares de calidad o es un soporte el ISO 9001 hacia hacia los estándares de la ISO 42001, que es la inteligencia artificial, que soporta la inteligencia artificial? Quisiera que me aclare un poco eso, ingeniero. Muchas gracias. Excelente pregunta. Felicitaciones. Muchas gracias por la pregunta. Bien. eh, ISO 9001, que es gestión de la calidad de servicio, eh, tiene procesos. Algunos de ellos están fracturados o tienen brechas. Un ejemplo. Usted se compra una taza de café y la persona que lo va a atender tiene que tener conocimiento de que en el momento en que usted recibe el café en la taza, este debe tener la temperatura adecuada, la que soporta la taza y la que debe tener el café. Y esta temperatura debe estar calculada en que usted debe demorar entre 1 y 3 minutos en tomarse el café. Entonces, es importante. Este es un ejemplo clásico de calidad. Si usted se demora por X situación 5 o 10 minutos por una situación de una llamada telefónica o una lectura de un artículo en un medio escrito, entonces
Quien atenta contra la calidad es usted. Entonces, por eso hay protocolos. Un ejemplo, eh, bueno, seguimos. El ISO 42001 le sirve al ISO 9001. ¿Y por qué lo digo? Porque es una herramienta. Entonces, esta herramienta va a copiar todas las deficiencias que se han generado en la norma ISO 9001 de la gestión de la calidad del servicio para proporcionar productos de mejor calidad. Entonces, ISO 9001 toma como cuña, como soporte, ISO 42001, porque va a mejorar sus procesos. ISO 9001 aún no está preparado ni asistido por inteligencia artificial, porque sus protocolos aún no han sido, o sus procesos aún no han sido regenerados o actualizados. Un ejemplo, automóviles. Hablemos de automóviles. Y hay algunos automóviles, como dije, que tienen un tiempo de vida útil de 6 meses y un año. Y eso le informa el fabricante a la gestión ISO 9001 y la va a aceptar. Pero ese vehículo, de acuerdo a un conocimiento X, debe durar 6 años, pero ya no se da. Entonces, esta situación de que la vida comercial de un vehículo comercial, ¿no?, deba ser 6 años, debe ser corregida por la ISO 42001. ¿Cuáles son los procesos que debe cumplir el fabricante para que este vehículo que es fabricado y es controlado por la ISO 9001 tenga éxito? Entonces, ¿ahora qué va a suceder con la ISO 9001? Que tiene que actualizar su data, su formación, su estructuración de control de calidad que articule con la 42001 para la mejora del producto. Los demás productos, mi estimado señor, no han pasado ese proceso. Por eso abunda la fabricación de productos no estandarizados. Y como son más baratos, nosotros somos un gran mercado para consumirlos porque buscamos lo barato, no buscamos lo caro, ni lo mejor, ni lo de calidad. Entonces, y un dato más, que últimamente en el Perú se están comprando más autos usados que nuevos. Por cada 10 autos nuevos se están comprando 7 autos usados. Entonces, eso significa que lo que antiguamente estaba bien hecho y pasó un control de calidad está mejor que lo que ahora está sucediendo, que a pesar de la inteligencia artificial no está apoyando el protocolo del ISO 9001 de la gestión de la calidad de servicio. Espero haber aclarado su pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo de seminarios internacionales año 2026. Título general: Inteligencia artificial en la tecnología automotriz. El título de la ponencia: certificación de la inteligencia artificial para la educación tecnológica. A nombre del directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Le invitamos a que le puedan seguir en sus redes sociales. Asimismo, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Igualmente para plataforma de... ustedes. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en las redes sociales de el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, del cual está encargado nuestro amigo también en la partida, y todos van a recibir esa información ya grabada, ya editada para mejor entendimiento. Un abrazo para todos.